la verdad que muy, muy interesante. Pero bueno, a lo que vamos, que yo es que si no me enrollo, es que si me dan la oportunidad de hablar, yo voy a hablar. Daros cuenta que yo durante muchos años a mí me están pagando por hablar. O sea, me ganan la vida hablando, o sea, claro, sí me cuesta hablar. Sí. Y Antonio, como dice, pues que me cuesta callar. Bueno, pues es una buena idea esto de un encuentro abierto. Yo entiendo que será una cuestión que seguro que las compañeras y compañeros del gabinete formado por Ramiro González y Cristina González tendrán muchas veces esa idea, vamos a ir a los pueblos a hacer, pero el día a día, amigo, nos come. El día a día te come. Y es de entender que además en un departamento como el de Ana, en el que yo lo decía ahora mismo, en el que las avalanchas de ideas diarias son en tromba del propio equipo, de los técnicos, de los ayuntamientos, de las asociaciones culturales, de ciudadanos, ciudadanas de a pie. O sea, ideas nunca faltan. Nunca. Suele faltar, pues eso, el poder llevar a cabo todas estas cosas. Entonces, supongo que las fotos que vienen aquí en el lateral ya nos van a indicar un poco por dónde va a ir el asunto. Porque vemos la Braza, vemos la Guardia, la Bastida, la Ciego, el Villar, y entiendo que como ahora cuando bajamos para Logroño y vemos ese puente que sigue en obras, pues seguro que ese será uno de los puntos fuertes de la charla, pero sobre todo agradecerte ese esfuerzo de venir hasta aquí y de hacer esto que seguramente te pido el grupo hacerlo muchas más veces, pero el día a día no. Me come. Ana, cuando quieras. Bueno, gracias. Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. Gracias por estar aquí. Es un honor para mí dedicar este ratito a La Rioja, Rioja Alavesa, porque eso denota que la actividad cultural y deportiva os interesa e interesa. Y desde luego nosotros lo que intentamos desde que llegamos es construir territorio y territorio desde lo local. Hablar de pueblos vivos, de gente implicada, con ganas de participar, y eso es para quienes gestionamos desde lo público, es absolutamente fundamental. Antes de contaros todo lo que hemos hecho en cultura y deporte en los pueblos de Rioja Alavesa, quiero explicar cómo trabaja nuestro departamento y cuál ha sido nuestra manera de actuar en estos años. Esta es mi segunda legislatura. El Departamento de Cultura y Deporte está gestionado en este momento y desde hace 2 legislaturas por el Partido Socialista, insisto, desde esta es mi segunda legislatura. Cuando asumimos esta responsabilidad nos encontramos con un departamento con muy poco presupuesto, una escasa actividad y una acción cultural y social centrada en Vitoria-Gasteiz, con muy poca presencia en el territorio, poca presencia real además. Nuestra decisión política fue muy clara, darle la vuelta por completo al departamento. Analizamos cuál era la situación del sector cultural y deportivo y medimos su capacidad. Nos preguntamos desde la política qué podíamos hacer para acompañar y reforzar todo esto. La respuesta fue evidente de parte de todos los técnicos y de todo el equipo. Extender la cultura y el deporte a todo el territorio, democratizar su acceso, y así le hemos llamado, la democratización de la cultura. Hoy en el departamento se trabaja con ese objetivo estratégico ya muy definido. La cultura y el deporte tienen y deben llegar a todos los pueblos con independencia de su tamaño, de su forma, de que formen parte de la vida cotidiana de la gente. No hablamos solo de patrimonio, que también, ni grandes eventos deportivos, que también, sino actividad continuada, cercana y con impacto social. En el ámbito de la cultura hemos ampliado la mirada más allá del patrimonio histórico para apostar por insisto, la democratización de la cultura. Es que me encanta decirlo porque es un hecho real, para llevar programación, apoyo y recursos a todo el territorio y por reforzar sobre todo la identidad local. En el ámbito del deporte no nos quedamos únicamente en la imagen del gran evento competitivo. Hemos apostado por una cultura y un deporte basada en el respeto, las reglas, la educación, la convivencia y con un papel muy importante en la juventud y también de los madres y de los padres. Este carácter social del deporte es algo que el Partido Socialista entiende bien y debe gestionar.
Todo este trabajo responde, por un lado, a las demandas que nos habéis ido trasladando desde los pueblos y, por otro, a una convicción política clave. Este era un departamento que merecía un impulso decidido. Por daros un dato, yo recogí el departamento con un presupuesto de 14.800.000. En este momento, este año 26, estamos en 22 millones de euros. Es decir, el salto cualitativo y cuantitativo ha sido muy importante. Y ahora voy a entrar ya a las áreas del departamento en concreto para que entendáis un poco toda la estructura que nos mueve detrás. El departamento tiene varias áreas. Patrimonio histórico-arquitectónico, tan importante, la conservación y la restauración, el patrimonio arqueológico, los museos, acción cultural, el archivo, la Casa de Cultura y el deporte. Todas estas áreas son las implicadas en el desarrollo de actividades que interactúan en el territorio. Y antes de explicarlas con detalle, quiero comentaros varias formas de subvencionar proyectos, porque a veces se nos pierde un poco el camino. En algunos casos, los proyectos se subvencionan a través de la convocatoria por concurrencia competitiva dirigida a ayuntamientos y cuadrillas para el desarrollo de proyectos culturales. Otras actividades llegan a los pueblos a través de la cofinanciación, junto con ayuntamientos y la Diputación Foral de Álava. También están aquellos proyectos gestionados por propios agentes del sector cultural del territorio que se presentan a una convocatoria de subvenciones para el desarrollo de proyectos culturales de creación y difusión, también con concurrencia competitiva. En este caso, introducimos ya hace 4 años una novedad importante. En los criterios de evaluación de esa subvención, valoramos al alza aquellos proyectos que bien surgen aquí o se realicen en la mayor parte de los pueblos. Ha sido una forma de romper el centralismo que teníamos, que se concentraba en Vitoria-Gasteiz, y lo que hemos querido es desarrollar en todo el territorio. Damos mucha más puntuación a aquellos que se desarrollan en el territorio. Entre los hitos marcados de esta legislatura es la ayuda directa a subvenciones a particulares en edificios catalogados. La Braza sabe muy bien de lo que hablo, La Guardia también, porque luego os diré un poco algunos de los elementos en los que hemos ayudado. Y por entrar ya a datos concretos, vamos a ir, si os parece, a sección por sección para que entendáis un poco cómo funcionamos. El servicio de archivo y gestión documental. La mayoría de la línea que existe actualmente sobre Rioja Alavesa son imágenes que están integradas en un portal que se llama Fotoaraba. Esto supone un avance incalculable por la zona y la evolución histórica. El ejemplo más claro es que Alicia Marín, la archivera de Ollón, recurre mucho a estas fotos para interactuar para proyectos que tienen en el territorio. Por otra parte, la archivera de la cuadrilla alavesa, Elizabeth Vergara, forma parte de la mesa sectorial de archivos de Álava y está constituida en el marco del plan de cultura que creamos hace 2 años. Participa activamente en todo lo que hacemos. En cuanto al servicio de Casa de Cultura, ¿qué diréis? Casa de Cultura Ignacio Aldecoa, ¿qué pinta en los pueblos? Pues tiene una parte muy importante. Participa en las ediciones de los libros. En este caso hemos editado 2 libros, el de La Bastida, Esplendor de una villa alavesa y sus principales familias, y La sillería rococó, que presentamos del Facistol de la Iglesia del Lanciego, que presentamos hace poquito, en noviembre creo que fue del año pasado. Pero hay un tema importantísimo que va creciendo día a día, que es el programa Aulas más 55. El programa Aulas más 55 hace actividades concretas y desarrolla en todos los pueblos de Álava. Por ejemplo, para que sepáis, en el 2023, de enero a mayo, hubo 16 actividades, de octubre a diciembre 4. En el año 24, de enero a mayo, 17 actividades, octubre y diciembre 7. El de año 2025, de enero a mayo, 15 actividades, de octubre a diciembre 5 actividades. Es decir, se implementa con todas las peticiones que hay este programa, que es tan interesante y que tiene tantísima afluencia de público. Pasamos al servicio de restauración. Hemos intervenido desde el año 24 hasta el 25
En La Guardia, en un cuenco celtibérico que hemos estado gestionando para restaurarlo. En Ollón, en La Poleja, que es una intervención de 10 objetos encontrados que están ahora en el Museo de Arqueología. En El Ciego, el conjunto de indumentaria litúrgica del siglo XIX, en la iglesia de San Andrés. Cuando hablo de la subvención, hablo de subvenciones que tenemos compartidas con el Obispado. Hay subvenciones que tenemos compartidas con el Obispado de Vitoria, en la que ponemos la mitad nuestro departamento y la otra mitad el Obispado. En El Ciego también hemos hecho un informe de asesoramiento sobre elementos muebles y revestimiento de la sala capitular de la iglesia de San Andrés del Ciego. En Navaridas hemos hecho una charla concreta de Restauramos Álava sobre la restauración de la imagen de San Juan de Ortega. En La Guardia, en La Hoya, hemos hecho una intervención de una aldaba de hierro. Y en El Ciego hemos hecho la conservación y restauración de todos los trajes regionales. Esto se refiere solamente al servicio de restauración, que es quien restaura todas aquellas piezas que tienen un valor patrimonial muy importante. Pasamos a patrimonio histórico-arquitectónico y aquí sí que me permitís que voy a hacer un pequeño inciso. El Servicio de Patrimonio Histórico-Arquitectónico no solo se dedica a hacer obras propias del propio servicio, pues como Mantible o varias de ellas, sino que también hace muchas publicaciones y estudios, muchas. Cuando hablo de algunas, las que afectan aquí, os digo que en el año 23 se hizo un estudio para las buenas prácticas del paisaje cultural del vino y el viñedo de La Rioja. Se ha hecho en el para el Ayuntamiento de La Bastida un estudio petrológico, que suena a petróleo, pero no, es de piedra, y la memoria de la restauración de las fachadas del edificio del Ayuntamiento. Hemos hecho un estudio muy potente sobre las estrategias desde el punto de vista cultural en el área funcional de La Rioja. Otro estudio sobre los barrios obreros de La Rioja Alavesa y la delimitación de áreas homogéneas. Hay otro sobre el comercio tradicional de Rioja Alavesa. La industria de Rioja Alavesa en la publicación de Patrimonio Industrial de Álava. Hemos hecho también otro estudio que me pareció que es espectacular, a ver si lo podemos... a ver si lo conocéis, porque de verdad que merece la pena, que es un inventario y la publicación de los relojes monumentales que tiene La Rioja Alavesa. En Baños de Ebro, El Villar, La Guardia, Leza y Navaridas son los más importantes que tiene este estudio y los que con fotografía transversal es una gozada verlos. Lo que quiero decir es que además de tener obras muy importantes en patrimonio, que ahora voy a desarrollar un poco por encima, los estudios son muy importantes porque validan y sirven para todas las personas técnicas de los ayuntamientos, sirven esos estudios para darle licencias, para estudios, para multitud de temas que vienen muy bien. Y luego tenemos varias subvenciones. El Servicio de Patrimonio Histórico tiene varias ayudas a edificios, en la que hemos arreglado pues, la iglesia de San Andrés del Ciego, el pasadizo de la calle Mayor de la Puebla de la Barca, la ermita de San Roque, San Gregorio del Ciego, la iglesia de Nuestra Señora de la Bastida, bodegas y calados de Rioja Alavesa. Evidentemente hemos trabajado mucho y con mucha intensidad en la muralla de Labraza, que sepáis que tuvo un desprendimiento, creo que fue en el año 23 aproximadamente, pero hemos ya hecho un estudio muy importante y recuperado prácticamente toda la muralla. Tenemos ya un estudio hecho del Palacio de Samaniego, obras varias que estamos terminando, pero para que os hagáis una idea, en el año 22, por ejemplo, empezamos a trabajar ya con las primeras modificaciones que teníamos que hacer para la muralla de Labraza, para intervenir. Empezamos desde el 2022, la intervención ha llegado hasta prácticamente 2025. Dentro de todo lo que tenemos de iglesias, ermitas, puedo enumeraros multitud de intervenciones que son todas de nuestro servicio. Hay un tema importante que también hemos estado hablando, que son los
presupuestos participativos. El año pasado intervenimos en el Trujal de la Puebla de la Barca. Está sin terminar porque nos ha costado mucho por un problema de tiempo, de tiempo meteorológico. Estamos a punto de terminar, pero nos faltaba un empujón más porque se ha quedado muy corto el presupuesto de patrimonio de los presupuestos participativos. Tenemos que aumentarlo y este año vamos a intervenir en la maquinaria. Esa es una novedad que todavía no lo hemos publicado, pero os lo cuento, y vamos a terminar como es debido ese patrimonio tan rico que tiene el Trujal de la Puebla de la Barca. Nos faltaba una partida importante para terminarla y nuestra idea es terminar. Cada vez que empezamos algo intentamos acabarla. También estamos pendientes de un estudio que tenemos que hacer en el Museo de Samaniego, que como sé que en el Palacio de Samaniego, que como sé que me vais a preguntar, no me voy a adelantar y luego me extiendo un poquito más. En cuanto a acciones y actuaciones entre museos y arqueología, la mayor parte de las acciones y acciones las tenemos en La Hoya, como no puede ser de otra manera. La Hoya para nosotros es un gran y estratégico sitio para invertir y para visitar. Hemos modernizado alguna información, tenemos que seguir trabajando en la mejora de la accesibilidad y del acceso, pero se cayó este año con una riada, o el año pasado, una parte del camino. Hemos tenido que intervenir conjuntamente con el Ayuntamiento de La Guardia, ya hemos mejorado el acceso. También hemos hecho un estudio de un lagar que había en Villanueva y prácticamente lo que más nos hemos centrado es tanto en las limpiezas de los dólmenes tan importantes que tenemos, tenerlo limpio y cuidado, con modernizar los QRs y modernizar las señaléticas y mejorar el tránsito de personas. Pasamos también a un tema que parece que es baladí y que a veces no se sabe, qué es la acción cultural. La acción cultural se desarrolla en muchos municipios de Rioja Alavesa, pero voy a hacer así por encima para que veáis a dónde llegamos. Llegamos a Samaniego, La Bastida, Ollón, Lanciego, Villanueva de Álava, Yécora, Ollón, Villanueva, otra vez el Villar, Leza, prácticamente a todos los lugares de Rioja, La Bastida, y sobre todo lo que hacemos es desarrollar programas. Los programas de acción cultural en el año 23, por ejemplo, han sido Magia, Órgano, la itineración del Festival de Humor de Araya, en música clásica, en Corterraza, en el Árabaco Plasetán, que es que van por las calles con comedias y con un estilo muy peculiar, la Semana de Música Antigua, los proyectos subvencionados a Siaraba, Camino Escena Norte, el Día del Gaitero, que lo hacemos aquí, representación teatral de Orchay. Es decir, intentamos llegar a toda Rioja Alavesa. En el año 23 y 24, en el año 23 han sido 41 actuaciones, en el año 24 han sido 53 y en el año 25 vamos camino de unos 47, aunque nos faltaba alguna, que seguramente llegaríamos a 51, a 52. Es decir, intentamos implementar en que todo el territorio tenga acción cultural directa con nuestras subvenciones. Y ya paso al Departamento de Deporte, que así os voy a dar datos un poco generales para que veáis la influencia que tienen. Tenemos en este momento, en el curso de 25-26, 3 clubes de deporte escolar, 198 fichas de deporte escolar ubicadas en Rioja Alavesa, fichas de deportistas de 4 a 14 años, para que entendáis, deporte escolar, 42 fichas federadas del Club Lucerna, que es uno de los clubes más importantes. Y hay un tema que sí que he querido resaltar, que podíamos aquí desarrollar pues todo lo que se hace, pero hay un tema que a veces no se conoce y me parece que es muy importante resaltar, porque mejora la cohesión social, mejora el territorio, que es los autobuses. En un periodo de enero a junio, septiembre, diciembre, en 2 años, 117 autobuses en fin de semana, 252 para entrenamientos, es decir, movemos 9 autobuses a la semana para mover a niños de 4 a 14 años de pueblo en pueblo para que puedan entrenar,
además de los autobuses que movemos los fines de semana. Ese es el dato más importante, porque generamos que los niños se puedan mover, puedan interactuar con otros niños, que es nuestro gran objetivo. Lo que sí quiero decir, y ya para finalizar, la inversión total que ha realizado el departamento es 1.563.727,95 euros, Rioja Alavesa. Todo esto se enmarca en un plan cultural que se apoya en los valores que orienta la nueva política: accesibilidad, equidad, proximidad, sostenibilidad, diversidad, identidad, innovación, transversalidad, intergeneracional y calidad. Esto es lo que hemos invertido hasta ahora, pero si algo nos ha quedado muy claro es que nos queda mucho por hacer. Yo sé que todos los que estéis aquí tenemos que trabajar en esta línea y que se refuerce. Es importante que lo defendáis y lo reivindiquéis, porque con más presupuesto podemos llegar mucho más lejos. Yo, como siempre, me quejo de presupuesto, de más dinero, evidentemente, porque llegamos a muchas más acciones. Pero hay que construir entre todos un futuro mejor y ese es nuestro objetivo. Yo creo que todos los que estamos aquí lo tenemos compartido y lo tenemos claro. Construir un futuro mejor para todos nuestros ciudadanos y ciudadanas. Y ya no voy a contaros nada más, porque lo que más interesante es que me preguntéis, que interaccionáis, porque os puedo contestar, espero, a casi todas vuestras dudas y preguntas. ¿Vale? Muchas gracias. Pues empezamos con las preguntas. Al animaros. A ver, la primera. Bueno, no, ya que he levantado aquí. ¿Qué va a hacer? Tú, ¿me has adelantado? Venga. Bueno, me oyen bien, ¿no? Sí. Chilla. Vale. Primero, Ana, gracias por la explicación, por haber venido una vez más a Rioja Alavesa. Te quería comentar que ahora mismo se está interviniendo en el arco de la muralla de la Braza, cosa que hacía falta y bueno, yo creo que va a quedar ya pues rematado. La muralla, pues súper amable, lo restaurado, pues Dime. Si nos podías enviar la información de la Casa Palacio Samaniego, que has comentado que luego alguien te iba a preguntar, o sea que se punto. Y luego, cuando has hablado de los dólmenes, te comento, tengo un amigo, bueno, hablando con un conocido hace poco, en una zona de La Rioja, me decía que le habían comentado estudiosos que había dólmenes todavía sin sacar a la luz. Posiblemente. Pero que sabían dónde estaban, pero que bueno, al final, pues para que no se vandalice, para que no haya, evidentemente, para que esté mejor cuidado, y porque no se había puesto todavía el foco en ellos, pues se dejaban tal y como estaban. Eso era en La Rioja. Te quería preguntar si tenemos también aquí dólmenes identificados, pero que no están sacados, sí se puede decir. Y con esto ya. Vale. Tiene otra que es. A ver, contesto muy rápido. Tengo que preguntar lo de los dólmenes. Sí que es cierto que el Servicio de Arqueología ya me ha dicho alguna vez que tenía, no sé dónde, que tenía identificados algunos, pero creo que estaban en algún terreno particular. Pero estoy hablando de memoria, entonces como no puedo hablar de memoria, te contestaré y lo miraré sin ningún problema. Palacio de Samaniego. Bueno, el Palacio de Samaniego tiene necesariamente que ser el centro y el sitio donde la Asociación de Amigos de la Guardia tenga una exposición como se merece. Llevo trabajando con ellos varios años, diría yo. Ha pasado por muchas vicisitudes. El año pasado hicimos un estudio previo de las necesidades que tenía el Palacio de la Guardia. Y esos estudios nos han dado dos problemas que tiene. Primero, que para conseguir la accesibilidad nos influye totalmente el calado que hay abajo. Por lo tanto, tenemos que ver cómo se desarrolla. Y segundo, que la cubierta tiene fibrocemento. Tenemos un problema en la cubierta. Con los datos que nos había dado el estudio, en mi servicio y mis técnicos, los arquitectos, me comentaron que lo que había que hacer este año es un estudio completo ya de usos definitivo,
con el cambio completo de la cubierta, la accesibilidad y hacer el previo a la contratación de las necesidades posteriores. Sin ese previo de usos no podemos sacar un pliego de condiciones ni podemos... Entonces, eso es a lo que vamos a dedicar este año el dinero que tenemos en presupuestos. ¿Por qué? Porque es previo a sacar cualquier licitación y eso es lo que tenemos que hacer. Estamos hablando que el cambio de la cubierta, poner accesibilidad y hacer algo bonito, estamos hablando de una inversión de más de €500.000, según tenemos calculado. Bueno, como somos muy petardos todos, y hablo a nivel personal, que somos muy tal, hay una posible subvención que saca el Departamento de Cultura en bienes patrimoniales del Estado, el Departamento en el Ministerio de Cultura, con un 2% que nos cubriría prácticamente el 70% de la inversión. Por eso vamos a contratar ese estudio para podernos presentar a esa subvención del Ministerio. Nosotros pagaríamos el 20% y el resto vendría del Ministerio, porque evidentemente €500.000 hay que sacarlos. Entonces buscamos siempre la búsqueda de financiación. El Palacio de Samaniego hay que hacerlo sí o sí, es un objetivo que va a estar hecho, y desde luego el proyecto museístico tiene que ir con arreglo a eso que vamos a hacer, y eso es lo que vamos a encargar este año y eso es donde estamos trabajando de manera muy seria. ¿Vale? Mira, te voy a comentar, este edificio sí, se restauró gran parte con los fondos precisamente claro, del Ministerio de Cultura. Sí, señor. Y además, hablando de dólmenes, el último hace unos años fue de Villabuena, ¿no? Sí. No, yo era una pregunta. Mientras que se hace todo el estudio y todas las cosas, las puertas y las ventanas, ¿no se podría arreglar, pintarlas? Es que está de pena. Ya me han contado, me contaron, ayer tuve reunión con el equipo y habría que hacer una intervención mínima. Apuntado está y evidentemente si podemos hacerlas las haremos rápidamente. Nuestra idea es empezar el año que viene, a tenerlo todo preparado y empezar el año que viene con la obra, porque es una obra integral, y tenemos que ver qué hacemos con las oficinas que están abajo. Quiero decir, es que... Las oficinas pueden ir a los edificios de la Diputación, eso, ¿no? De donde está el museo. Eso es una decisión que tenemos que tomar posteriormente. Tenemos que hablar con el Ayuntamiento de La Guardia, tenemos que ver cómo gestionamos eso. Este año es lo que queremos gestionar, pero me apunto lo de las ventanas y la puerta y les comentaré, ¿vale? Apuntado queda. Antonio. A ver, Ana, no nos has contado nada del pórtico de Santa María. Bien. Bien, te cuento un poco, te hago un poco de historia. Ya me la sé, pero no importa. En enero del año 2019, Sí. Los curas de La Guardia presentamos una queja en la comisión mixta, Lo sé. hablando del deterioro existente. Sí. Acompañábamos nuestra solicitud con un informe de Corma hablando de las posibles causas que estaban imponiendo. El excesivo número de gente, la iluminación, La humedad. polarización. En las primeras reuniones que hubo, la parroquia se comprometió a poner canalones y bajantes para evitar la humedad de los muros. Esto lo hicimos en el año 2020. En estos, hasta el año 2026, han pasado técnicos, me imagino que habrán hecho el trabajo, Sí. pero el deterioro sigue a una velocidad impresionante. Vale. El banco ha perdido totalmente el color. No solamente el color, sino que la ornamentación pétrea está desapareciendo. Y los pedestales de los apóstoles, ya la humedad ha corrido todos los pedestales. Es lamentable. Por La Guardia, a La Guardia llegaron para ver el pórtico 30.000
personas el año pasado. Es nuestra joya artística y turística. Es el mayor ingreso que tiene el pueblo a través del turismo. ¿Cómo está? Vale. ¿Se sigue estudiando el tema? No. No, o no se estudia. Ya voy. Ya vamos. Antonio, efectivamente, soy conocedora de esto y del estudio que mandasteis. El año pasado, vamos a ver, tenemos las fotos, tenemos las posibles intervenciones y está el servicio de restauración muy preocupado por el deterioro que tiene en algunas ocasiones algunos laterales que me mandaron las fotos para verlas y trabajarlas. Teníamos un problema de humedades en los extremos de ambos pilares. Han solucionado con algún sistema que no me acuerdo muy bien porque tiene un nombre específico para quitar la humedad, pero sigue el deterioro. Bien. El año pasado tuvimos prórroga presupuestaria, por lo tanto no pudimos hacer el convenio de colaboración con el Obispado. No lo pudimos hacer, ni pudimos hacer ninguna obra. Este año sí que vamos a volver a retomar el convenio de colaboración con el Obispado, tanto en inmuebles como en mueble. Y está metido el retablo, el servicio de restauración de mi departamento estaba muy preocupado y lo ha metido un poco como prioridad. Eso lo tenemos que elevar al criterio técnico y veremos a ver cómo lo abordamos. Hay que abordarlo, es evidente, o sea, no queda otra, es una joya que no podemos permitir que se destruya. Pero, insisto, dar guerra al Obispado. Eso es, os lo pido por favor. Escribir al Obispado, seguir insistiendo. Nosotros somos conscientes que hay que invertir y que hay que restaurarlo y que veremos a ver cómo lo restauramos. Pero el Obispado a veces tiene su prioridad, la que él decide. Son propiedades propias, o sea, son propiedades del Obispado, no son propiedades ni la Diputación Foral, ni del Ayuntamiento de La Guardia, ni de ningún, sino es propiedad del Obispado. Entonces, a todo el mundo que me hace estas preguntas les sigo diciendo lo mismo. Este patrimonio que es tan rico, el Obispado tiene que tener el interés suficiente para abordar su reestructuración y poner el dinero suficiente para restaurarlo. Nosotros, desde luego, estamos de acuerdo. No te puedo decir más. Creo que he sido muy clara. ¿Vale? Pablo o Judith. En lo que me concierne como antigua restauradora, aunque ahora no soy, y que yo conocí la restauración de ese pórtico, el deterioro es absolutamente clarísimo, que está muy bien el vídeo, o sea, esa cosa de luz y que hablan y tal, pero el problema es que para que se vea eso tienen que cerrarse las puertas. Al cerrarse la puerta y tener tanta gente se produce una humedad ambiental que es una condensación. Entonces, antes no ocurría ese deterioro porque no existía eso, que está muy bien, pero claro, las puertas están abiertas de la iglesia, cuando se enseñaba la iglesia, por parte de la oficina de turismo, y entonces corría el aire, no había esos problemas con esa piedra. Siempre que esté la puerta cerrada, ese va a ser un problema que va a ser perpetuo, porque es piedra arenisca y la concentración de 50, aunque limites, es que habría que limitarlo como a 10 personas por visita, y entonces eso tampoco. Entonces no sé si realmente esa inversión que se ha hecho, que ha quedado fenomenal, de las luces y eso, queda precioso y la gente le encanta, pero tiene ese problema. Para verlo hay que cerrar las puertas. Y eso va a ser para siempre un punto de acción contra la piedra, porque se acumula toda la humedad. Solo hay que ver cuando yo entro dentro, cuando se abren las puertas, el olor corporal ya por lo pronto, pero quiero decir que eso transmite humedad, entonces estropea todo lo de abajo. Yo nunca he visto ese deterioro, nunca, desde que se restauró, que yo lo conocí cuando se restauró. Y nada más. Vale. Estamos en ello, conocemos
conocemos el problema, o sea, quiero decir, somos conocedores absolutamente del problema. Para todos esos tratamientos el servicio de restauración conoce, como tú sabes perfectamente, conoce qué medidas hay que tomar y qué hay que hacer. Perdona, Pero insisto, no es propiedad de Diputación Foral de Álava. Tenemos que dar guerra al obispado. que esas dos Una ventanas que hay en pancarta los que- laterales no podrían ser basculantes. Tenemos una pancarta. Eso lo dirá el servicio de restauración. No sé, Claro. porque podría igual ir Que con humedad, el servicio de restauración calcula absolutamente todo y pone las medidas para que no os preocupéis. Si esto sale adelante y conseguimos llegar a un acuerdo con el obispado y restaurarlo, tenemos un servicio de restauración en esta Diputación Foral de Álava, y no porque lo diga yo y esté a mi cargo, que es que lleva muchos años, son reconocidos a nivel europeo de cómo restauran. Entonces, ellos decidirán lo de la humedad, o no, o igual es la humedad unido al deterioro de la piedra. Es que nunca, ellos analizan muy bien y luego qué medidas hay que tomar, ya nos dirán. Ya nos dirán los profesionales, Amigos de la Guardia, podemos mandar una carta que me parecería lo correcto. al obispado. Vosotros tenéis que presionar, ¿vale? No lo he dicho yo porque luego me... Pablo. Sí, hola, Ana. Hola, Pablo. Gracias por venir y dar aquí la cara, como decimos los de Sí. esta zona, y explicarnos un poco el proyecto y todo. Bueno, yo soy de la Puebla, ya lo sabes, tenemos muchas cosas pendientes, ya sabes que yo siempre estoy pidiendo. Sí. Tengo representación en el ayuntamiento, pero me da igual. Yo pido a todos y más porque no me da. Y yo cumplo. Y tú has sido una de las diputadas, lo tengo que decir muy claro, que has tenido todo el equipo a la Puebla para la obra que se hizo urgente en la iglesia con el tejado, porque aquello era ya el derrumbe. Cuando llovía, aquello Sí. parecía, creo que nunca, de agua. Y entonces, y ahora estamos con el tema del molino, Sí. del antiguo molino que antiguamente nos dían ahí los abuelos. La obra esa veo que va muy lenta. Muy lenta. Yo he conseguido con John, de diputado, un árbol que aparte de que afecta también al molino, quitaba la visibilidad a la circulación. Hemos tenido muchos problemas con hidrográficas del Ebro, pero hemos conseguido uno quitar. Hay dos que ahora con el foco nuevo que han puesto que va directamente al molino, pues también esto van ahora está el seco que cuando esté en explotación van a quitar. Ese sería una medida de quitar ahí para que se vería el trabajo que se está haciendo y quedaría más bonito alrededor. Bueno. Y luego, hace 8 años, que nosotros en el programa que llevábamos era el embarcadero. El embarcadero en que tenemos uno en la Póveda, que es la Póveda, pero es jurisdicción de la Guardia, pero es afectado por la Puebla. Pero bueno, aquel embarcadero en verano tiene bastante éxito de calles y tal, pero al pueblo no queda nada de vida, porque no hacen más que ir y marchar. Y en la prueba tenemos, cuando se hace en agosto la bandera de las teneras, pues aquello se convierte en un éxito. Con Cristina y Felipe estuvimos una vez viendo otro recorrido y ahí el problema era primero el vestuario, que ahora se va a corregir con el arreglo del molino y el aparcamiento. Y hacer el embarcadero, la apuesta ya está hecha, no nos sería poner la plataforma al Ebro y sería una forma de llamar al turismo, que es que la falta de la zona nuestra nos adelanta mucho de la zona de turismo, porque estamos un poco perdidos. Quitando los dos pueblos de alrededor, los demás pueblos, en que tenemos nuestras cosas buenas de miradores y cosas, pero nos explotan el turismo. Bien. Y entonces sería un paso más al embarcadero de llamar a la gente y eso, que está ya, que aprovechamos el Ebro, que lo tenemos al lado, ¿no? Y ahora también, no sé si tendrás la conversación con nuestra alcaldesa, Ramete, Sí. la Casa Cultural, que se está terminando ya con el edificio, pero claro, ahora falta el material de dentro, la biblioteca y todo. Si habéis contemplado No. de hacer alguna pequeña ayuda o aparte. Eso va aparte. Ahora os explico. Y esas había más cosas, pero bueno. Ahora os explico. Pero los demás compañeros. Vale. Gracias.
El Trujal, efectivamente, tenemos una obra bastante retrasada por bastantes inclemencias del tiempo, lo mismo que nos ha pasado con Mantible. Mantible no está acabada, la terminaremos. Ambas obras están a la par, yo creo que terminaremos para finales de febrero, principios de marzo. Lo que pasa es que el Trujal de la Puebla de la Barca necesitamos renovar la maquinaria que tiene dentro, que es una maquinaria excepcional, hay que repararla. Vamos a poner dinero de nuestro departamento para reparar y dotarlo interiormente y terminarlo y rematarlo y dejarlo absolutamente terminado. ¿Cuánto va a tardar? 3 meses más seguro, eso os te lo puedo garantizar. Pero ya que nos hemos metido vamos a terminarlo bien y vamos a hacer terminarlo definitivamente. En cuanto al embarcadero, pues es muy complicado porque trabajar con URA significa tener muchos problemas. Yo lo voy a preguntar y voy a ver si es viable o no. Vamos a preguntarlo, lo del embarcadero. Pero ya me lo había pedido la alcaldesa, ya habíamos hablado. Pero efectivamente nos topamos con URA, luego con no lo digo, la Confederación Hidrográfica, que es tremendamente dura para contestarte, para tal. Pero bueno, preguntar no cuesta nada, yo voy a ver si es viable o no, si te parece, Pablo. En cuanto a las obras de la Casa de Cultura, que las hace Equilibrio Territorial, son inversiones que hace el Departamento de Equilibrio Territorial con el Plan Foral. En ese Plan Foral imagino que habrán contemplado también el equipamiento, porque hay veces que algunos ayuntamientos plantean por Plan Foral no sé qué edificio, pero no meten el equipamiento. El equipamiento debe ser una parte fundamental del proyecto, ¿vale? Entonces me imagino que Maite o el proyecto lo habrán contemplado en Casa de Cultura de allí, pero voy a hablar, me llamó hace poquito la alcaldesa para preguntarme alguna cuestión y tenemos pendiente una conversación, entonces ya hablaremos y ya... Nosotros no subvencionamos este tipo de material, ¿vale? Eso es lo que te puedo decir a día de hoy. Ha pedido allí Javier y luego tú. Buenas tardes. Hola, Javier. Reiterar el agradecimiento por tu presencia aquí en Rioja Alavesa. Y has hablado de actividades culturales y me gustaría pues, que enumerases algunas actividades que se han desarrollado en los pueblos de Rioja Alavesa a través de tu departamento y si alguna se va a volver a desarrollar o solamente eran esas actividades para ese momento. Muchas gracias. Pues mira, si os parece... Prácticamente solemos repetir, y hay pueblos que nos piden repetir, pero así te diré. Voy a centrarme en el 25, si te parece que es el más actual, porque tengo el 24, o sea, me han hecho aquí una labor de sacarme tablas Excel, que he dicho, esto no lo puedo contar porque puedo aburrir hasta, o sea, pero bueno, a ver, que lo busco. Mira, por ejemplo, el espectáculo de Magia al Día. Magia al Día se ha desarrollado en Lanciego, Villanueva, El Ciego, Ollón, La Guardia. El concierto de órgano en La Guardia y Villanueva de Álava. El Festival de Humor de Araya en La Bastida, Villabuena de Álava, Lanciego, El Ciego y Ollón. El ciclo de música clásica en La Bastida. Un concierto también que hicimos de La Esquena en La Bastida. Proyección de Corterraza se ha hecho en Yécora, Villanueva de Álava, La Bastida, El Ciego y Lanciego. El Arábaco Plasetán se ha desarrollado en La Bastida, Lanciego, Leza, La Puebla de la Barca, Yécora, El Ciego, Villanueva de Álava, La Guardia. El programa de artes escénicas de espectáculos UNA se ha hecho en La Bastida, en Ollón, en Ollón y La Bastida 2 veces. El programa de Asiaraba en Ollón. El proyecto de las jornadas de Cifuyás se ha hecho en El Ciego. Concierto Pardo Benavent y de Gerardo en El Ciego.
el Festicale, que le llaman Neonimus, en la Bastida. Risas bajo las estrellas, que es cine al aire libre, se ha hecho en la Bastida, en Moreda de Álava, en la Bastida y en Ollón. El circuito de constelaciones, el espectáculo Nanay en China, la Bastida. Representación teatral de Hansel y Gretel de Orchay en La Guardia, Samaniego y la Bastida. Y el Festival de Comedia del Ciego en El Ciego. Todo esto es muy repetitivo, porque normalmente los espectáculos que ya se generan en un sitio y la gente los ve, los nota, el ayuntamiento los suele volver a pedir y repetir, los técnicos de cultura. Y he ido comprobando que efectivamente 23, 24 y 25 se repiten los mismos sitios, con diferentes espectáculos evidentemente, pero se repiten y prácticamente la totalidad de Rioja Alavesa tiene actividad, que eso es lo que más nos interesa, que se distribuya por el territorio. ¿Doy por contestada a tu pregunta? Perfecto. José Luis, adelante. Bueno, yo te voy a plantear una queja. Vale. ¿Por qué en La Guardia, cuando se va a restaurar una casa, cuando van a hacer ciertos arreglos, hay tantos problemas desde patrimonio? Y sin en cambio, luego te viene una empresa como Telefónica, pone los cables de cualquier manera y nadie le mete mano. Yo creo, en mi opinión, creo que desde la administración se tenía que, en vez de poner problemas, se tenían que dar ayudas. Y vas a poner como La Guardia con los problemas que tiene. Porque como sigamos así, cualquier día al estar todo pueblo abandonado, se van a hundir sociales. Vale. Entonces nos daremos las manos a la cabeza. Esa es mi posición. Gracias. Bueno. Y ahora te comento. Efectivamente, parece que el Servicio de Patrimonio es el coco de La Guardia o de cualquier... La Guardia es una ciudad, es un pueblo que está con una catalogación especial, que significa que cada vez que se hace una mínima obra tiene que pedir tiene que constar en la autorización del Servicio de Patrimonio. A veces los proyectos que no llegan no cumplen la norma de la ley, ya lo siento, no la cumplen, por eso a veces nos retrasamos tanto. Ayer o antes de ayer repasaba con el equipo un poco cuántas, para que os hagáis idea, el año pasado hicieron 2.900 informes, entonces 2 arquitectos y 2 aparejadores que componen el servicio. ¿Que nos retrasamos? Pues me gustaría no retrasarme, eso lo tengo claro. Pero hay cosas que sí hemos sacado adelante, las ayudas a los particulares, que es muy necesario que las pidáis. Quiero decir, cada vez que, para eso hemos sacado esas ayudas. Ya entiendo que a veces es un poco lío pedir la subvención, pero tenéis que sacarlas. Y en cuanto a Telefónica, a lo que te refieres de unos cables que han colgado, que me han pasado hoy todos los problemas que tenemos, o sea, tienen un requerimiento nuestro, en fin, bastante complejo. Y de alguna otra actuación que hemos visto que no cumple norma y ley. O sea, intentamos llegar a todos los sitios cumpliendo. El patrimonio es un cuidado, tiene que tener un cuidado especial y esencial además. Y tenemos que imbuir que el patrimonio es el legado que dejamos a nuestros hijos y a nuestros descendientes. Que somos un poco pejigueros, ya lo sé. Que tenemos muy mala fama, también lo sé. Pero también tenemos que cada vez que llamáis intentamos ayudaros. Llamar al servicio, os animo a que llaméis a los técnicos, que llaméis al servicio, que preguntéis, que estamos en disposición de ayudaros, que para eso estamos. Esa es un poco la cuestión. Y luego hay muchas quejas, ha habido quejas, te lo voy a contar, ha habido muchas quejas, os digo, con varias cosas que han pasado pues, en La Guardia, con una hilera que tenemos de focos que acaban de poner bastante, que han perforado unos barrotes y unos enganches a la solera. Quiero decir que estamos visitando Rioja Alavesa 2 veces por semana, para que os entendáis, 2 veces por semana, verificando que se cumple la norma. Insisto, preguntar por los técnicos, son gente muy profesional y os van a ayudar. Os lo pido porque a veces tenemos ese criterio de llamar, que la gente está encantada de ayudaros y de favoreceros, que eso es lo que pretendemos, ¿vale? A ver,
Pero yo lo que me refiero es un poco es que hay que vivir en un pueblo y dejar vivir. Sí, hombre. Lo que me refiero es desde la administración. Sí, por supuesto, por supuestísimo. Y ese es el cambio que tenemos que dar de paradigma, no ser tan rigurosos y intentar acercaros más a ver los problemas que tenéis. Eso lo tengo muy claro. ¿Vale, José Luis? Bueno, voy a aprovechar yo, a ver si aquí. Aprovecha. Ya que veo ahí Mantible. Mantible. Mantible, que está terminando la parte, digamos, nuestra. Sí, Supongo que también habrá estudios arqueológicos. hechos. No sé si ya definitivos, que nos digan. Todavía no tenemos los resultados definitivos, se hicieron previamente a la obra, como no puede ser de otra manera. Pero ya que estamos tan cerca del río y el río pasa por ahí, hay que hay un castillo. Sí, el castillo de Asa. El castillo de Asa que está en la Sí, Serna. sí, me lo sé, me lo sé. Está en la Serna. Ya me gustaría saber algo de ese castillo y esas cosas. Pues sí, el castillo de Asa está completamente investigado, historiado y lo tenemos hablamos el otro día de que habría que pensar un poco, tampoco se puede hacer muchas cosas porque no hay más que restos, por lo que me han contado. Lo que me contaron es que posiblemente lo que hagamos cuando terminemos en Mantible, que hay que terminarlo, quiero decir, todavía nos queda terminar y rematarlo y ponerlo bonito. En Asa lo que nos decían era que había que limpiar un poco toda la zona de matorrales, tal, y colocar pues algún cartel, o sea, intentar protegerlo de alguna manera, esos trozos que quedan o esos restos, y poner algún QR pues para saber un poco la historia. O sea, quiero decir que estamos trabajando en ello porque, por supuesto, yo creo que después de invertir en esta restauración tenemos que dejar un poco la zona bonita para visitar y que sea visitable y para dar un paseo agradable. De hecho vimos hace poco, ¿verdad?, la reconstrucción de cómo pudo ser aquel Sí. castillo. ¿Vale? Bueno, pues si no tenéis más, yo, ya que estoy aquí, aprovecho mañana a las 11 del mediodía, para charla aquí, que a lo mejor de los campos, y precisamente ya que todo lo de Mantible, no voy a hablar precisamente. ¿Es a las 12 o A las 12. Toda esa zona que con se pone el cartel del pleito que tuvo el Ayuntamiento de La Guardia y el Logroño con todo lo que se llamaban todas las tierras de Asa, que sería, pues desde, no desde Asa, sino más aquí, hasta el Campillar, por lo menos, y hasta el paso de provincia. Pero es más, todo eso viene porque el primitivo fuero de La Guardia, el terreno de La Guardia llegaba hasta Mendavia. Hay que entender que los vecinos de Logroño entierran a sus muertos en el terreno que fue de La Guardia. Lo que pasa es que al dividirse eso ya, aquellos pleitos de Castilla y Navarra, pues cuando los castellanos tenían más, en fin, cogieron más fuerza, pues dicen, bueno, aquí estamos aquí también, querían tirar más aquí. Pero parece que el Ayuntamiento de La Guardia se pudo defender ante el Ayuntamiento de La Guardia. Todo eso nos lo va a contar mañana Antonio. ¡Qué bonito! Muy bien. Dime. Mira, a mí me da guerra cuando veo los folletos que pone, sí, de La Guardia. Aquí toda la vida se ha dicho, no Guardadiñas, Casillas. Yo no sé en otros pueblos, pero en La Guardia era Casillas. Y estamos perdiendo cosas de los pueblos. Casillas, ¿a qué te refieres? ¿A los tozos, a los chozos? No, chozos no. Sí, pero Claro, nosotros les llamamos chozos. no, pues en La Guardia es Casilla. Y entonces cuando está Se llama casilla, Casilla, pero por nombre popular, que se llamaba en La Guardia. Casillas. Yo a mi casa, a mis abuelos, Casillas, pues había Casillas. Y en los pueblitos se viene Guardadiñas. Y los Guardadiñas, en esta, también en La Guardia, en otros pueblos. Quiero decirte que cuando lees, cuando se lee La Guardia, pues te viene. Y estamos haciendo palabras que son de aquí. Vale. Bueno, pues como... En las restauraciones de las casillas se está cometiendo un error impresionante. Nadie dice nada. ¿De qué? Las casillas eran sin argamasa. Sí. Piedra por La piedra unida con piedritas. Eso era lo característico. Todo lo que se está restaurando ahora es echándole hormigón y uniendo todas las... Y ahí nadie le dice nada. No, porque, a ver, Sí, claro. No serán elementos. no son elementos protegidos. No sé si Es que no son elementos protegidos. ¿Que no son? Elementos protegidos. Yo hablo de restauraciones, diría que sean puntillosos. Pero que, Antonio, no son elementos protegidos, Antonio. Los chozos, las casas,
No, las casillas, arreglando casillas. algunos, nosotros, pero nosotros no, Pero sí que en el campo se han arreglado casillas. de particulares, que son particulares, bueno. ¿Había alguna subvención, alguna cosa? Ah, yo lo preguntaré, no obstante lo preguntaré, ¿vale? Y haré esta pregunta a los técnicos, que son los expertos, que son los que me tienen que decir por A qué. ver, Ana, normalmente las casillas eran como, se iban poniendo las piedras, Sí. salía una piedra, otra piedra encima un poco más metida, otra un poco más metida, otra, y arriba hasta que se cubría, y luego arriba se volvió no sé. Vale, y ya lo voy a preguntar a Chema, y bueno, conocéis todos a Chema Villanueva, el jefe de patrimonio, que seguro me dará una explicación razonada y razonable. Y si no, pues se la pediremos, ¿vale? Es que en la ruta 13, que va del Ciego a Ollón, Sí. en la ruta 13, que es la ruta que está marcada, que va La R13. paseando, una vez lo comenté en otras reuniones, que esto lo llaman casillas, nosotros le llamamos chozas, pero bueno, que eso era antes un resguardo para los agricultores. Sí, hombre. Y ahora se utiliza, que están justamente al lado del camino del turismo, y hay chozas o casillas que están abandonadas. Y ahora yo no sé si eso lo tiene que hacer solicitar en particular o lo puede hacer los ayuntamientos de cada juez. No, eso es particular. Es particular. No importa, pero bueno, hay que ver a qué se refiere. De lo que yo sé es que son de particulares todos los que teníamos. ¿Estás seguro que están protegidos? Lo que no se puede hacer es proteger una cosa y luego que la tenga que arreglar el dueño de la finca. Sí, hay chozas. A ver, José Luis, yo no estoy de acuerdo en eso. Ah, bueno. Ya lo siento, ahí vamos a discrepar tú y yo siempre. Pero bueno, a ver, el patrimonio hay que cuidarlo. Y hay que protegerlo. Claro. Sí, pero no con el dinero de uno mismo, será con el dinero de todos. Porque es un bien común que se queda para todos. Sí. Y para eso están las subvenciones, para que tú puedas arreglarte tus cosas. Claro, pero el patrimonio hay que protegerlo y la administración tiene la obligación de proteger todo el patrimonio. Los chozos tengo mis dudas que estén protegidos, pero lo voy a mirar. Tengo mis dudas, ¿eh? No, Ana, te lo comento porque a nosotros en una finca de un familiar directo nos tocó plantar y divulgación está registrado. Sí, registrados tenemos todos, eso lo sé. Hay que apartarte X metros que no te puedes acercar ni para dar la vuelta ni para nada. Y esos hay veces que están ya dentro de lados y claro, divulgación no hay nada. Que es mi pregunta, si no nos dejan abismarnos porque están protegidos, ¿por qué no los tiran? Hombre, vamos a ver, porque es de un particular, para eso hemos creado las subvenciones a los particulares, para que podáis a proteger vuestros bienes. Pero luego vas a tocar una piedra si es particular y ¿qué pasa? No te dejan acercar, ¿eh? Si te dejan de hacer. Claro. ¿Quitar una piedra? No. Pero bueno, por Dios. Bueno, ya lo voy a mirar y os daré la explicación rápidamente. ¿Vale? Gracias. Ha sido un placer. Dime.